Bueno, muchas gracias, doctor Locotil, por la invitación, por permitirme pues hacer esta conferencia y llegar a los estudiantes de la universidad. Entonces, tenemos poco tiempo en esta charla de láser y odontología. Realmente vamos a enfocarnos mucho en las aplicaciones clínicas. Va a ser una charla muy clínica para mostrar casos y ver cómo podemos nosotros utilizar el láser o sacarle más provecho al láser que tengamos en este momento. Voy a dejar de lado la parte de física, de cómo se forma el láser, etcétera, etcétera. Y vamos solamente a tocar un par de puntos de la historia del láser, de los tipos de láser para poder diferenciar cuáles son los láseres. Y en eso vamos a estar esta próxima hora. Espero que se divierta. Con respecto al láser, pues el láser es una luz intensa. mm, Las, las características principales que tiene, las características principales que puede tener la luz láser, digamos, en la direccionalidad, la coherencia que tiene, que es monocromática, siempre tiene un solo color y que cumple todos los principios básicos de la óptica, que es transmisión, absorción, reflexión, refracción, que eso lo conocemos desde Newton. ¿Ah? Aquí vemos el ejemplo clásico de lo que es una luz monocromática y de la direccionalidad. Esto es simplemente un apuntador láser que tiene 0,05 de vatio y sin embargo alcanza una distancia considerable la luz láser. ¿Verdad? Los componentes que tiene un láser así muy por encima, para no vamos a entrar en la parte física del láser, es un medio óptico activo que puede ser un gas, que puede ser un cristal, que puede ser líquido. No se utilizan mucho los medios líquidos, sin embargo existen, en odontología no los usamos, que finalmente emite luz. Un sistema de bombeo que básicamente es lo que le suministra la energía a este medio para que se produzcan los fotones. Dos espejos, de los cuales es parcialmente reflectivo, y la cavidad óptica o resonador óptico, que es básicamente una trampa de luz, o sea, la, los fotones chocan contra estas paredes y están en un estado de excitación hasta que se produce el rayo láser y se le da salida al. Esto es lo que es así fundamentalmente un rayo láser. Las aplicaciones en ciencias de la salud, pues las conocemos, nos vamos a centrar fundamentalmente en las de odontología. Pero en el hogar, en la vida diaria, nos enfrentamos todo el tiempo al láser, desde cuando vamos al supermercado, en la caja registradora, tenemos láseres, en fin, tenemos láseres que hacen todo tipo de elementos de medición, de grabado, de corte, de soldadura, en fin, cuando van a hacer la alineación de las llantas de su carro, también hay un láser involucrado en ese proceso, las impresoras láseres, en fin, el láser es parte de nuestra vida diaria, siempre. Todos los días nos enfrentamos a un láser en alguna de los puntos. Ahora, hay otras aplicaciones del láser, como la aplicación militar. Esta es una fotografía del USS Ponce. Es un navío americano que tiene un armamento especial. Sus cañones son cañones láseres. Eh, Siempre está en la zona del Pacífico. Y las últimas tecnologías basadas en láser, aunque ya tienen algunos años de evolución, tienen más o menos unos 5 o 6 años, de básicamente la tecnología que se conoce como LiDAR. Eh, Esto es el principio de los automóviles autónomos. Son estos aparatos que se colocan encima. Eh, Tienen una gran cantidad de láseres, más o menos en este momento, en los últimos tienen 182 láseres que se disparan simultáneamente y van haciendo un mapeo de todo lo que hay alrededor del automóvil. En este momento hay una flotilla completa de camiones
que tienen esta tecnología, que son autónomos, no entran en las ciudades, no tienen todavía permitido entrar a las ciudades, pero sí son camiones que se desplazan por las autopistas americanas ya con esta tecnología de automóviles autónomos. Es algo interesante y es lo último. Ahora, si usted mira su iPhone, si tiene un iPhone, si tiene más de un iPhone 15, este puntico negro que está aquí es un escáner láser. Esto, estas son sus cámaras, el flash, y esto que está abajo, que a veces no sabe uno qué es, ok, eso es un láser que emite también un láser y alcanza como a hacer un mapeo de la foto que se va a tomar. También en topografía, esta es una fotografía de un mapa topográfico, cómo se observa, y vamos a enfocarnos, lógicamente, en las aplicaciones en odontología. Uno de los temas del láser que siempre se ha dicho es que es muy costoso. Los láseres, pues, hombre, son equipos que pueden estar entre 200 pesos, pero eso es parcialmente cierto. Es cierto que hay algunos láseres que tienen costos altos, pero este láser, por ejemplo, que está aquí, es un láser que vale 2.800.000 pesos, con el cual podemos empezar nuestro andar en el láser en odontología y funciona muy bien y tiene ciertas aplicaciones. Oh, con esto no vamos a hacer una cavidad en un diente, pero sí funciona bastante bien. En, en el 1960, Theodor Maiman, después de que en 1902 empezaron y se dieron las bases teóricas, parte de algunos elementos, entre ellos de el premio Nobel Einstein, solo en 1960, casi 60 años después, fue que se construyó el primer y se logró construir el láser. Es un láser que para muchos fue una decepción porque era una cosa muy pequeña, esto era todo el láser, aquí estaba la cavidad óptica, aquí estaba el resonador y el medio era una barra de rubí que estaba aquí ya en la mitad, una cosa supremamente sencilla a pesar de que había laboratorios que habían invertido ingentes cantidades de dinero, este tipo con $50.000 logró hacer este láser. Como cosa curiosa, este señor que fue el primero que construyó un láser, no, hubo otro. Ahora. Ya en odontología, ya piensen que en el 60, ya 4 años después, aparecen los primeros trabajos de Sterling Sotnes de la Universidad de California. Este es el trabajo en 1964, publicado en el Journal of Dental Research. Y en ese mismo año empezaron a salir una serie de artículos, por ejemplo, del impacto del láser en caries dental. Piensen que en ese momento el único láser que teníamos era un láser de helio neón, que ahorita vamos a ver sus características, obviamente no era el más apropiado para el trabajo en odontología, por lo tanto, estos artículos siempre dejaban mucho que desear, ¿verdad? Este de Gordon, los efectos del impacto del láser en un diente caído, en el cual se muestra pues en una fotografía de alto impacto el qué ocurre con el láser y cómo se quema el diente, en fin. Goldman también lo mismo, el efecto en el diente y se observa la quemadura amplia que se produce en el esmalte, cómo alcanza a afectar la dentina, en fin. Eh, Solo hasta 1983 empezó a salir realmente el primer láser que se usaba en odontología. Todavía no tenía la aprobación de la FDA, pero era un equipo bastante simpático. Era este. En 1983, el doctor Myers es un láser de Jack que él logró añadirle a este láser pulsaciones. Entonces, al ser pulsado, o sea, no es una onda continua, el calor que se generaba no era tan grande, todavía no tenía refrigeración con agua o con aire, y con esto se posibilitaba vaporizar la caries y se obtenían muy buenos resultados. ¿Cierto? Pero este realmente es el primero, en 1987, que la FDA le da el primer aval. O sea, la FDA empezó a dar aval para láseres, este de Pfizer, en 1987. Este láser
había sido presentado al tiempo con el de Myers en 1983. Se presentaban doctores Pécaro y Gernheim, encontraron, ilustraron la conferencia de Chicago, en el Midwinter de Chicago, los beneficios del láser de CO2 en sensibilidad oral y maximización. Y este fue el primer láser que se encontró. Obviamente, pues si ustedes miran entre el otro aparato, que es un aparato mucho más elegante, bonito, que tenía pedal, que es para los tenemos un complejo de organistas, entonces nos encanta tener pedales ahí abajo. Entonces ese funcionaba con un pedal, este funcionaba con un clic, prende y apaga un botón. No era lo mismo. Los odontólogos nos gustaba el otro, ¿verdad? Y este pues era ya un láser un poco más avanzado tecnológico. El uso de los láseres realmente ya ha sido aprobado en casi todas las asociaciones. Esta es una de la Asociación Americana, esta es de la Sociedad Pediátrica. Hay algunas otras asociaciones que han enviado sus protocolos y han enviado sus consideraciones con respecto al uso del láser en odontología. De casi todos los temas de láser se tiene una bibliografía amplia, muy amplia, en un buscador, en el buscador, ustedes ponen, por ejemplo, LLLT, Low Level Laser Therapy, van a encontrar más de 12.000 artículos el año pasado. La última foto que tuve salían 12.500 y pico de artículos solamente de esa área del láser. Si ponen fotobiomodulación, que es más o menos lo mismo, van a encontrar también alrededor de 5.000 artículos. Casi todos estos temas tienen sus propias revistas. O sea, si uno va a ver un tema que ahorita vamos a describir, cada uno de ellos tiene una revista desde hace un buen número de años. Ahora, para entrar un poquito ya en materia, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de láseres y vamos a ver realmente cuáles son los que tienen más aplicabilidad dentro de la parte de tecnología. Aquí tenemos una playa de láseres que se tienen de todo tipo. Los colores significan si son gaseosos, si son líquidos, si son sólidos. Y ustedes miran, en este momento se tienen alrededor de más o menos unos 1.220 hasta el último conteo de láseres diferentes que pueden ser utilizados en odontología. No, obviamente todos se usan en odontología. Tenemos básicamente en la escala, si ustedes miran la escala van a ver de este lado electromagnética, hacia este lado tienen el ultravioleta, aquí tienen la luz visible, que realmente aquí se ve muy grande, pero es un área muy, muy pequeñita, y aquí tendremos el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano, ¿verdad? Y la cantidad de láseres que podemos tener nosotros interactuando. Esta clasificación se da de acuerdo a estos 5 parámetros, ¿verdad? Primero, el medio activo, si es sólido, si es líquido, si es gas. Por eso cuando hablamos de un láser de CO2, sabemos que es líquido. Si hablamos de galio, aluminio, estamos hablando de algo sólido. Estamos hablando de diodos. Estamos hablando, de acuerdo al medio activo que se tenga, cómo se clasifica. Según la longitud de onda, que hablamos ahorita, serán infrarrojos, visibles o ultravioletas. Realmente los ultravioletas no los utilizamos en cirugía. En ultravioletas no hay muchos láseres, pero está, por ejemplo, el excimer láser que se hace en las cirugías oculares. Según el modo de funcionamiento, también si son continuos o pulsados, los láseres que utilizamos en odontología, todos son continuos, todos sin excepción. Simplemente lo que se hace es lo de diodo, pues. Simplemente lo que se hace es que se enciende o se apaga el láser. Lo tiene encendido 500 milisegundos y apagado 500 milisegundos. Eso le da un modo chopper que parece que fuera pulsado, pero realmente es un modo chopper de prender, apagar el láser. Y de esta manera
no concentrar demasiado calor en un área cuando se está haciendo corte de un tejido blando delicado. Entonces, dígame, un tejido periodontal que es delgado, entonces no lo vamos a usar con corriente continua, sino lo hacemos a modo cruzado. Según la potencia de salida, también tendremos de alta potencia o de baja potencia. Básicamente es como la forma más sencilla de clasificarlos y tradicionalmente es la forma que se ha utilizado. También según el cromóforo y según su utilización. Entonces, en odontología se clasifica si trabaja en tejidos blandos, si trabaja en tejidos bruscos, o si se trabaja en ambos tejidos. ¿Verdad? Láseres gaseosos, ejemplos de ellos, ¿verdad? Los láseres de estado sólido. Esta es la barra, una fotografía de la barra original del láser que utilizó el doctor Maiman para hacer su primero. Este es, parece un lápiz labial, pero realmente es una barra de rubí. Los láseres en estado líquido, les decía, son láseres de colorantes, no los usamos. Tal vez el que más salida tiene y el que más uso se encuentra en odontología por la relación que tiene entre el precio y lo que realmente nosotros obtenemos son los láseres de diodos osciladores. Son láseres supremamente pequeños, muy pequeños, entonces cabe en casi cualquier cavidad. Por ejemplo, el láser del indicador láser es un láser para que se haga. Ahí tenemos de estos láseres de diodo muchísimos. Estamos en un día, muchas marcas, muchos láseres diferentes. Y mirando el espectro electromagnético, tendremos entonces hacia este lado los ultravioletas, que esos no los vamos a considerar más allá de los X, etcétera. Pero aquí, empezando en esta zona de el área visible que va solamente entre los 400 y 700, para que vean ustedes, mientras acá el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano está en 10.000, aquí solamente estamos entre 400 y 700 en escala visible, que es donde tenemos la mayoría de estos láseres que utilizamos. Está el azul, está el verde, está toda la escala de los rojos, que es muchísima potenciación, que es parte también. Y tenemos en el infrarrojo cercano todos los láseres de diodo que utilizamos de 800, 810, 940, 980. Y ahí ya salta a los neodymium jack, que todavía alguna aplicación en odontología, aunque no son los láseres, por el calor que generan que más se utilice. Saltamos al infrarrojo medio, donde ya está los de Herbio, el de Herbio cromo y el Herbio jack, que está en 2780, el de Herbio cromo, y en 2900 jack. Y en el infrarrojo lejano, que tenemos CO2, que está alrededor de los. Con respecto al otro, lo de láseres de baja potencia y de alta potencia, para hacernos una idea, aquí tendremos los de diodo y acá en láseres de alta potencia ya tendremos los de la familia del herbio, los neodymium y el. Básicamente en odontología, la familia del herbio es lo que más nos va a interesar y el CO2 en los láseres. Los cromóforos, ese es otro tema importante que podemos dejar antes de mirar los casos clínicos de considerar. Son los cromóforos que son los específicos para las diferentes longitudes de onda de los láseres. Son los que van a determinar qué va a ser un láser, cuál va a ser la utilización. Entonces, tendremos cromóforos específicos como la hemoglobina y la melanina, que van a ser cromóforos que van a ser importantes para los láseres que están en la escala de la luz visible y para los que están en el infrarrojo cercano, 980 nanómetros más o menos. Y tenemos por otro lado el agua y la hidroxiapatita, que serán importantes para el trabajo en tejidos duros dentales, y ya ahí estaremos hablando de los láseres de Herbio y los láseres de CO2. Esos serían los cromóforos, o sea, las cosas diana específicas sobre las cuales va a trabajar láser. Si yo coloco un láser de diodo que
tiene como cromóforo la hemoglobina o la melanina y lo pongo sobre la hidroxiapatita, aparte de calentarla y de pronto hacer una quemadura, no hace más. O intentar trabajar sobre el agua en alguna posibilidad tampoco me va a funcionar. Pero cuando yo voy a cortar tejido blando y tengo melanina, hemoglobina, es. Sin embargo, los láseres de alta potencia, de herbio y de CO2, también nos cortan muy bien tejidos blandos. ¿Por qué? Porque hay un componente de agua importante. Entonces, ahí vamos bien. Con un láser de herbio usted puede cortar tejidos blandos, puede hacer algunas cosas y puede también trabajar tejidos blandos. Con uno de diodo solamente va a poder trabajar tejidos blandos y va a hacer otro tipo de elementos, que es todo lo que tiene que ver con la fotomodulación, que es algo que se trabaja mucho y que es muy importante en la parte de. Entonces, acá estamos según el cromóforo. Si ustedes miran esto, aquí tenemos melanina, hemoglobina, y ustedes ven que hasta el neodimio YAG, los infrarrojos cercanos de los 1000 tantos, hasta ahí nos trabajan sobre melanina. Pero si yo quiero trabajar sobre agua, piensen que el cero está aquí a este nivel. Cero. Si yo quiero trabajar agua, pues será mejor los derbios, y si quiero trabajar más eh, hidroxiapatita, pues sería o dos, con la ventaja de los serbios que trabaja sobre los dos el agua. Entonces van a ser un poco, digamos, que más utilizados en este momento y más comercializados los láseres de herbio que lo que fueron los láseres de CO2. Según la utilización, lo que les decía, para tejidos blandos y tejidos duros, o solamente para tejidos. La interacción del láser con los tejidos, esto es muy importante, estas son cosas que conocemos desde Newton hace muchísimos años, y sabemos que la luz en general tiene estas formas de acción, y esto es lo mismo que hace el láser con el tejido. Vamos a tener reflexión, que es que entra la onda de luz, choca y se refleja. Por ejemplo, si la superficie es húmeda, si nosotros tenemos en la boca humedad, entonces se va a reflejar esta onda. Tenemos absorción, cuando absorbe la luz el tejido. Tenemos difusión, cuando se logra difusión. Tenemos transmisión, que atraviesa. Vamos a ver todo esto, que es también muy. Ahora, ¿qué hacemos con estos láseres en energía? ¿Para qué funcionan? ¿Para qué sirven realmente? Entonces vamos a tener aquí que primero vamos a tener una fotodesinfección, lo que se llama terapia fotodinámica. Esto no lo podemos hacer con láser. Lo mismo que acá, trabajar en tejidos duros. Entonces vamos viendo dónde vamos a clasificar, cuál es el enfoque principal que tenemos nosotros en nuestra consulta. Si algo, si yo soy periodoncista, pues voy a necesitar más el trabajo sobre tejidos blandos que sobre tejidos duros, ¿no? Entonces, tengo fotodesinfección, terapia fotodinámica, que lo voy a hacer básicamente con láseres en la escala visible de 650 a 660, colocando un colorante que se va a colocar en el sitio. Se deja un tiempo para que las células, sobre todo las bacterias, absorban esto, y luego se coloca el láser. Y ese láser hace una desinfección, hace que este colorante que está acá nos produzca básicamente especies reactivas de oxígeno, entre otras cosas, haciendo una cosa muy global, porque no tenemos tiempo para entrar a especificar esto, pero la terapia fotodinámica funciona de esta manera, produciendo ROS, y de esa manera la muerte es específica sobre las bacterias, no nos actúa sobre normal. También lo podemos hacer con un láser de 810 nanómetros, pero entonces el colorante será la indocianina verde. Es un poco más costoso el colorante, es un poco más específico. Algunos autores refieren que funciona mejor que el azul de metileno, pero el azul de metileno, por el costo que tiene un láser de 660, y el azul de metileno no vale $2000 el sobre para hacer un galón
de azul de metileno, entonces no tiene discusión. Y otro punto es la fotobiomodulación, que era lo que hablaba hace un momento. La fotobiomodulación ya es la acción sobre las células. No tiene nada que ver con la parte de calor que genera, con la parte de corte que genera un láser, sino trabajando con muy bajas potencias o con láseres de poca potencia, como los láseres en la escala visible, específicamente sobre el rojo 650, 660, nos controla el dolor. Ahorita vamos a ver. Ya la alta densidad de potencia en tejidos blandos que se puede utilizar, que serían los láseres de diodo hasta 2000 nanómetros, los láseres de neodimio ya, que aunque les gustaba que no se utilice mucho en odontología, la relación costo-beneficio no es muy favorable para nosotros, o los láseres de la escala del Herbio Jack, el Herbio Cromo, o el láser DC. Y alta potencia, básicamente en tejidos duros, entonces serán los de Herbio y los de DC. Los de diodo no. Ahora, hay cosas a tener en cuenta. Primero, si tenemos un solo láser, el láser tiene una longitud de onda y esa longitud de onda es impactante. Ahora, dices, no, pero es que yo tengo un láser que tiene 3 longitudes de onda. 3 láseres lo hacen sentido cada uno de ellos. En las últimas tecnologías se logra utilizar 2 láseres de diferentes longitudes al tiempo. Eso realmente es más marketing. Otra cosa, realmente no hay estudios que ameriten que utilizando una longitud, dos longitudes. Pero bueno, eso es en este momento, de pronto más adelante salga, ¿cierto? Entonces, la idea puede ser, o tienes diferentes unidades, una en la escala visible de 660, otra de 810, otra de 980, o un láser de herbiocromo, en fin, ¿sí? Cualquiera de esas opciones, pero siempre los láseres tienen una longitud de onda específica. Ahora, uno debe escoger cuál es la longitud de onda que más funciones tiene dentro del desarrollo de la práctica. La penetración de la luz en el tejido es un tema importante. O sea, si nosotros pensamos, no, por un láser de herbio o herbiocromo que me sirve para tejidos blandos y me sirve para tejidos duros, ¿cuál es la profundidad de acción de esto? Va a ser de 1.5, va a ser un corte muy superficial, pero no voy a tener una acción fotobiomodulación al interior de los tejidos cuando yo tengo un láser. O sea, y así ustedes compren el láser de 250 pesos, ustedes van a tener un láser pequeño de diodo ahí en su posición para poder hacer eso. Ahora, la penetración de la luz depende de la longitud de onda. Entonces, el rango entre 500 y 700 nanómetros, que es el rango que tenemos en la luz visible, se utiliza para tratar tejidos superficiales, la longitud de onda entre 200 nanómetros se utiliza para tratar. No quiere decir que entre más nanómetros yo voy a tener más profundidad, no, por lo que les decía. Un láser de Herbio que está en los 2700, 1900, no tiene profundidad de trabajo dentro. Muy bien. Ahora, la fotobioestimulación, de lo que hemos estado hablando, que es la acción que se tiene sobre las células, que va a hacer que se active el citocromo, que tengamos en la mitocondria más producción de ATPs, que tengamos el control de la inflamación, que tengamos la estimulación de los diferentes genes a partir básicamente del factor nuclear kappa B, en fin. Este lo vamos a obtener básicamente ¿con qué? Con láseres que estén en escala visible o en el infrarrojo. No más. Hasta ahí no llega la acción de la fotografía. Pero si ustedes quieren tener reparación de heridas, control de inflamación, control del dolor después de sus procesos odontológicos, estos son los que se hacen. Y aquí tenemos un par de artículos de Medrado en el cual se habla que la fotobioestimulación afecta la expresión de 175 genes entre factores de crecimiento y que nos ayuda en la reparación de heridas básicas.
Y por otro lado, esto que también es el nombre que se tenía anteriormente sobre la fotobiomodulación, de 660, este específico sobre un láser de 660 nanómetros con una afluencia de 5 cuadrados, nos estimula 76 genes específicamente, que hace que la producción sea compacta y más organizada del colágeno, un menor número de células inflamatorias y sobre todo la activación de este factor de transcripción que es muy importante en todo lo que tiene que ver con el láser y la preparación, que es el factor nuclear, para ayudarnos en preparación. Ahora, este control de inflamación y este control del dolor lo podemos ver nosotros en nuestros procedimientos. Sobre todo si nosotros hacemos procedimientos quirúrgicos. Esto realmente va a tener un impacto importante sobre su desarrollo, ¿verdad? Ahora, este es un caso de una cirugía periapical realizada en un molar, tercer molar inferior. Aquí tenemos el 6, el espacio donde está este implante en el 7, y este es un 8 al cual se le realiza una cirugía periapical en el cual se obtura aquí el istmo que hay entre las dos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que ustedes vean antes de hacer el proceso, ya a las 48 horas, como no tenemos mayor inflamación, estamos retirando la sutura, etcétera. Entonces, este es un caso un poquito dramático, digamos, pero es para mostrar realmente el efecto que nosotros podemos tener. Y esto es un láser de 660 nanómetros para 6 meses. Ahora, tenemos láseres ya para cortar, mismo láser que nos sirve para foto y biomodulación, nos sirve también para corte. En este caso, ya son láseres que tienen una capacidad de corte, este es de 10 vatios, 900 nanómetros. Y vamos a mirar cuál es lo importante en este tipo de láseres de diodo, corte, infrarrojos cercanos. Láseres que están en escala visible, realmente los únicos láseres que corte son los azules y los verdes, pero ya los que están en el infrarrojo cercano son este tipo de láser. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es que hay que activar la punta. Esta es la forma de activar la punta. Se coloca. Y ustedes van a ver que al colocarlo sobre un papel negro o sobre un corcho, como en este caso, eh, se produce ahí una quemadura, y ya al mirar nosotros la punta después de esto, vamos a observar que la punta queda de esta manera. Cuando ya la punta está así quemada, entre comillas, ya hablamos de una punta activada, es una punta que es capaz de cortar tejido. Si la punta no está activada, la punta no va. Entonces, ese es un tema importante para el trabajo, para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Ahora, vamos a pasar a las diferentes aplicaciones que tenemos ya del láser en odontología. Entonces, tenemos ortodoncia, tenemos la aceleración del movimiento dental hacia el láser. Estamos viendo la aplicación del láser sobre esto, donde se aplica en 3 puntos por vestibular, 3 puntos igual sobre todos los dientes, no pasándonos de 8 o 10 juniors de aplicación en cada uno de ellos. Eso es importante. El láser en general, sobre todo cuando estamos hablando de bioestimulación, el láser tiene unos puntos de trabajo muy específicos de los protocolos. Si nosotros ponemos menos de esta intensidad o ponemos más de esta intensidad, no vamos a tener el efecto que nosotros queremos. No es que si yo le pongo aquí, en vez de ponerle 5 segundos, le pongo 50, voy a acelerar más el movimiento. Todo lo contrario, se va a detener. Entonces, tenemos que tener protocolos muy específicos. Muy importante el tema de estar revisando la literatura y haciendo y revisando todo el tiempo, porque muchas veces los protocolos que vienen en los equipos a veces no funcionan, y obviamente es un parámetro muy universal que no sería específico para cada paciente. De eso hay todo un tema que es la dosimetría que se estudia cuando hacemos el estudio más profundo. Esto del láser tiene mucho que estudiar, no es solamente comprar el equipo y prender, apagar y ponerse a usarlo como si fuera
un bombillo, ¿cierto? Más trabajos, esto es cómo se coloca después de una osteotomía, después de una cirugía ortognática, dónde colocaríamos los puntos para hacer el control, para las parestesias. Entonces tenemos artículos, lo que ustedes quieran, simplemente voy a mostrar algunos así aquí, para mostrar dónde colocaríamos, si nosotros tenemos una parestesia en el mentonero, dónde colocaríamos nuestros puntos. En cada uno de estos puntos dispensaríamos entre 5 y 8 julios por centímetro. Aquí para el nervio infraorbitario o para el nervio alveolar inferior, también los cuales se colocaría aquí. Lo que de pronto nos interesa más es la parestesia del mentonero. Estos serían los puntos que nosotros colocaríamos. Aquí esta es una diapositiva de una cirugía del doctor Chávez. Lo facilitó y luego se le hizo el control para hacer sesiones y lograr ir cada vez reduciendo más lo que es el tamaño de la parestesia. Con las aplicaciones, y se hace 6 aplicaciones en el lapso de 3 meses y con eso vamos reduciendo la parestesia. Siempre es importante si se hace muy rápido después del trauma. Entre más tiempo pase, más difícil es recuperarse y más tiempo requiere. Esto es básicamente el trabajo más importante de la doctora Luisa Supin, del efecto analgésico, la terapia de fotobiomodulación, trabajo en ratas y humanos, muy interesantes, control del dolor, el efecto antiinflamatorio, aumento del colágeno, celular, aumento de microvascularización celular, aumento del metabolismo, mejora el potencial de regeneración, analgesia, vasodilatación, pero también lo más importante aquí son estos dos puntos, el control del dolor y el efecto antiinflamatorio que se tiene. Naftas, nosotros lo colocamos, láser, puede ser cualquiera de estos, desde 650, 980, 810, casi con cualquiera de estos láseres, incluso con los de Erbium, nosotros podemos comprar un afta y tener una reparación importante del afta a las 24, 40 horas. Los aftas como cicatrizan muy rápidamente para anestesia. Muchas veces que tenemos problemas para anestesiar los 6 inferiores, podemos hacer anestesia con láser. En este caso, estoy sugiriendo anestesia con un láser de 810 nanómetros, ¿sí? 200 milivatios. Es muy pequeña la cantidad que se dispensa, 30 julios por centímetro cuadrado, en 3 puntos por vestibular y 3 puntos. Aquí es importante una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de fotobiomodulación, esto es otra cosa. Cuando hablamos de fotobiomodulación, nosotros vamos a estar hablando de entre 3 y 8 julios por ciento. Pero cuando estamos hablando de analgesia, de controlar un dolor que ya está presente, tenemos que estar por encima de los 10 julios. Ahora, si yo quiero controlar analgesia, yo quiero también tener un efecto antiinflamatorio, no lo puedo tener con la misma aplicación. Esto es interesante. Me gustaría que los que tienen láser lo ensayen. Bastante interesante para el control de los casos que tenemos problemas con la anestesia. O, por ejemplo, en otro caso, utilizo mucho, que es antes de colocarle la anestesia, simplemente colocarlo en el sitio durante 10 segundos y posteriormente hacer nosotros nuestro pinchacito y así como vamos a esta es la punta de láser adecuada para hacer anestesia. Aquí está la curva de Aaron Schultz, que es la que se dice si yo tengo antes, si yo aplico antes, no voy a tener ningún efecto. Por ejemplo, aquí arranca en 2, termina más o menos en 8 julios por centímetro cuadrado el efecto bioestimulatorio. Y si ya yo quiero una zona de analgesia, voy a tener que pasar de, ¿sí? Pero si quiero analgesia, no puedo trabajar con menos de 10 y si quiero fotobiomodulación, tampoco puedo. Aquí se está trabajando láser de 650
30 julios por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una periodontitis y estamos controlando el dolor. Entonces, la analgesia es, ¿verdad?, para hipersensibilidad retinal. Entonces, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué vamos a controlar un dolor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más de 10 julios. Es relativamente sencillo, ¿verdad? Ahora, no nos sirven todos los láseres. No sirven todos los láseres. ¿Tengo que tener cuidado con el protocolo? Sí. Los protocolos son algo muy, muy delicado. Ahora, ya para operatoria, entonces ya estamos hablando de láseres de herbio-cromo. En este caso se está realizando ahí una cavidad de operatoria. Vamos a gastar ahí un par de minuticos en este tema. Es interesante. Sí. Ahora, ¿qué ventajas tiene? No se forma Smerleyer, no hay anestesia. Eso es importante, sobre todo si hablando de niños. Ya nos queda de una vez con una serie de microabrasiones que nos van a servir para la retención y a no tener eso. Vemos, ahora, aquí se está trabajando un láser del Biojack. ¿Qué pasa? El láser del Biojack me trabaja sobre esmalte, me trabaja sobre dentina, me ayuda a retirar una resina anterior o una obturación plástica que tenga, pero no me sirve sobre una mano. Sobre una amalgama no puedo trabajar, simplemente voy a tener el efecto de reflejo y no va a tener. Esta es la forma en que queda filmada. La preparación, ya tenemos otros casos diferentes en los cuales primero se hace el corte, fíjense, con el mismo láser, que en este caso es un láser del biocromo, se cortó aquí la encía y se hizo la preparación y ahorita aquí se está haciendo la preparación, la obturación de estos dos. Este es un caso ya más amplio de abstracciones, entonces miren cómo se ven al secar, cómo se ve toda esta, la irregularidad, no hay Smerleyer, entonces yo puedo trabajar mis resinas y puedo tener más de retención, micro retención. Ahora, ahora muchísimo más que una fresa, muchísimo. Entonces sí, tengan la absoluta certeza. Es una pieza de marketing importante. Sí, de marketing importante, ¿verdad? Y sobre todo, si ustedes trabajan con niños o trabajan con personas aprensivas, pues siempre va a ser muy interesante decir, voy a hacer una cavidad y te voy a hacer esto, láser. No te voy a poner anestesia. Ya. Ventajas operatorias del láser, seguridad, el confort, no hay contacto, no hay vibración, no se toca el diente en el momento, se reduce la necesidad de anestesia o se trabaja sin anestesia y la aceptación. Eh, Ventajas clínicas, mínimamente invasiva, efecto de la retina, superficies macro retentivas, menor incremento de la temperatura, incluso que con una fresa que está en impacto rotando el diente, y la aplicación sobre el tejido blando que de una vez. ¿Verdad? En periodoncia tenemos lo mismo para desinfección de los surcos, es bastante interesante. Es una de las especialidades en las cuales el láser tiene un desarrollo mayor y una mayor utilización, ¿verdad? Aquí se está haciendo terapia fotodinámica, lo que hablaba con el azul de metileno y un láser de 650. Si es azul de metileno, tiene que ser 650 o 660. No nos sirve ningún otro láser. ¿Por qué? Porque hay una relación específica entre el color del láser o perdón, no el color, la longitud de onda del láser y el color. Hay una actividad. Yo coloco aquí un verde, no me va a funcionar, tiene que ser el azul. Se coloca azul de metileno en la bolsa y luego se coloca el láser. Y estamos colocando azul de metileno en la bolsa y estamos colocando el láser. El ejemplo, la bolsa, se hace raspado, se hace todo esto. Lo que vamos a tener es una desinfección del interior de la bolsa.
Entonces aquí estamos colocando el azul propileno y colocamos nuestro láser de 600. Ahí está la colocación del láser. También gingivectomías de acceso, en este caso, y para estos caninos, ¿verdad? Aquí y aquí. También no tenemos sangrado, muchas veces no hay que colocar anestesia, se hacen unos cortes muy adecuados, la reparación de los tejidos rápida. Adelante, aquí tenemos vales que se realizan. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo, aumentando un CENIC. Este es un láser, por ejemplo, de herbiocromo, ¿sí? Con él, ¿por qué con un herbiocromo y no con un diodo? Porque voy a tocar hueso. Y si yo trabajo con un diodo que me genera mucho calor, al tocar el hueso voy a tener necrosis, voy a tener complicaciones. Entonces, preferible con el de herbiocromo, que puedo trabajar. Ya levantamos. También voy a tener las entre contorneado, ya esto es láser de diodo. Láser de diodo también yo puedo hacer, puedo hacer protocolos que se utilizan para las gingivitis 1.5 vatios, que es lo primero, simplemente mostrándolo cómo se pasa por dentro del surco, una punta muy delgada, una punta que puede ser de endodoncia de 200 micras. Para periodontitis, entonces ya vamos a usar pulsado 500 milisegundos el segundo, apagado de 1 a 2.5 vatios. Mejor, entre más bajo, alrededor de 1,5 es ideal en este caso para hacer una periodontitis. Pero ya si voy a cortar tejido, una operculectomía, entonces ya voy a estar en los 3 vatios, una frenectomía, voy a estar 2.5 vatios, una ginectomía, voy a estar alrededor de los 2 vatios. Entonces, esos son los protocolos que vamos utilizando. Aquí en este caso estamos desinfectando una bolsa profunda. Entonces, simplemente ahí colocamos por dentro esto y lo vamos pasando. 2 vatios es suficiente. Bien. Reabsorciones radiculares. Entonces, reabsorción, mancha rosada, palatino, y aquí una radiografía donde se ve la reabsorción, que parece una caries. Es una reabsorción. Entonces, vamos trabajando con la reabsorción, ahí bajando, no en modo continuo, en modo pulsado, y vamos trabajando con ligeros toques, vamos haciendo el bisel que nosotros necesitamos de una vez al hacer el corte. Importante, no hay sangrado, nosotros tenemos una visión completa. Las personas que han trabajado, que han hecho una reabsorción radicular, saben lo que sangra este tipo. Sangra, que no se ve nada de lo que ustedes están haciendo. Aparte de eso, al final, nosotros tenemos pequeñas como cavidades en las cuales hay tejido. Usábamos ácidos, usábamos otro para intentar controlar esa pequeña cantidad de tejido que estaba dentro de estas cavidades de reabsorción. En este momento lo hacemos con láser, vaporizamos los allá adentro y nosotros podemos tener ya después, miren ustedes, algo completamente limpio de esto. Si ustedes miran en este sitio, es por donde va la punta dental. En este sitio no hacemos entonces, necesitamos, podemos trabajar con el láser relativamente cerca de este sin necesidad de realizar un tratamiento ortodóntico. Recordemos cuando se está produciendo la reabsorción, el osteoblasto llega, va produciendo la reabsorción, cuando llega el tejido que no está tan mineralizado cerca de la pulpa, él se ve esto, posteriormente eso se reabsorbe, eso se calcifica, etc. Y eso es lo que tenemos. Aquí tenemos algo de quemadura, digamos, del tejido. Sin embargo, si ustedes lo miran cuando se hace la limpieza, esto es ya después de que se ha colocado la obturación. Aquí en este momento se está colocando un sándwich, primero colocamos un número de vidrio, entonces
tomando el ionómero de vidrio. Miren, cuando se hace la limpieza, realmente tenemos muy pocas áreas en las cuales se ha producido esta quemadura, digamos, millas del tejido. Ahora, si ustedes miran esto, esto es a las 72 horas. Yo a las 72 horas tengo en el tejido del paladar, no es una cosa fácil, tengo este tipo de reparación. ¿Por qué? Porque he utilizado un láser de diodo de 980 para hacer el corte y posteriormente coloqué uno de 650 para producir fotobiomodulación. Entonces voy a tener control de la inflamación, voy a tener dolor en el paciente y voy a tener aceleración de los procesos. Entonces, esto es otro caso en el cual veíamos otro caso. Ahora, en rehabilitación oral, Giraldo, se observa aquí cómo se despeja para tomar la impresión con un láser sin mayor. Como tenemos nosotros, se va despejando todo el borde para tomar una mejor impresión. Acá vemos el retiro de estas carillas, retirando estas carillas. Una línea de investigación que tiene el doctor Ricardo ya desde hace unos años con un láser de cromo. En este caso con láser de cromo, lo puede hacer con láser de BioJack. Y cómo se retira las carillas. Hay veces que la carilla queda, recuerdo un caso que decía que la carilla quedó mal posicionada, el alumno no la colocó bien, entonces en endodoncia, pues de esto es mi especialidad, entonces tengo más opciones para trabajar en endodoncia. Tenemos la aplicación de calor directamente en el conducto, que es una desinfección que hacemos en seco del conducto. La terapia fotodinámica, que es con el azul de metileno, o ya utilizamos láseres de herbio, diferentes láseres de herbio para poder hacer ya una activación de el irrigante. Activación del irrigante solo lo podemos hacer con láser. Pensar que vamos a tener una activación de irrigante con un láser de diodo, simplemente con el calor se va a evaporar el irrigante. Para desinfección de conducto radicular, entonces tenemos corriente continua, 1.5 vatios. Se coloca abajo esta área. Aquí vamos a ver muy rápidamente una desinfección de láseres. Aquí vemos simplemente en un punto cómo sería. Simplemente retomamos hasta 1 milímetro de la longitud de trabajo, introducimos, encendemos nuestro láser, 1.5 vatios, vamos haciendo movimientos giratorios, vamos sacando 2 milímetros por segundo el láser. Piensen que este es un cubo de acrílico, ahí hay 60 grados, un poco más, hasta 80 grados alcanza esta zona. Si yo lo detengo en un sitio, voy a producir una quemadura así. Por eso yo introduzco el láser hasta el final. Tengo un tiempo de reposo de 5 segundos. Otro ciclo de trabajo. Luego descanso. De esta manera voy a tener la eliminación de bacterias dentro de los túbulos de oro. Esto alcanza hasta los 1000 micras. Se habla en algunos estudios de 1000 micras para poder eliminar bacterias que penetren profundamente dentro de la dentadura. Esta es una desinfección o un láser de 210. Y estamos trabajando así, 1.5 vatios. Lo tenemos en corriente. Y ahí vamos trabajando. Doctor Donado, se le está entrecortando un poco el audio para que se acerque un poco más al micrófono, por favor. Gracias, gracias.
Entonces, acá lo vemos en un diente extraído, como vamos nosotros entrando con este tipo de movimientos circulares. La idea no es hacerlo entrando, sino acomodarlo aquí al final y hacerlo ahí, saliendo solamente, para estar seguros de que colocamos la punta a 1 milímetro del ápice y no vamos a tener obstrucciones. Es más fácil retirarlo que básicamente. Muy bien. La terapia fotodinámica, que la vamos a hacer con estos láseres rojos, 650, 660, con estas puntas que penetran en el radicular. Eh, Todos tienen revistas, esto es una revista de la terapia fotodinámica, esto está aprobado por la AFA 1999, o sea, tiene 25 años de ser aprobado, esto no es nada nuevo ni nada novedoso, esto se está utilizando hace muchísimos lo venimos utilizando hace muchísimos años. El azul de metileno que lo podemos conseguir comercialmente o lo podemos preparar nosotros. Lo importante es que tengamos una concentración de 0,01%. Y aquí estamos, realiza la preparación, la irrigación. En algunos casos se sugiere hacer una irrigación última con agua oxigenada para tener algo más de oxígeno en el tejido. Se seca, se coloca durante 1 minuto el azul de metileno en el conducto, se activa para estar seguro de que penetre en todas las anfractuosidades y se coloca el láser 3 minutos en cada. Y esto lo hacemos, luego secamos y listo. ¿Va? Vamos a ver aquí. Minutos. Ahí estamos, 1 minuto dejamos el azul de metileno dentro del conducto y luego ya ponemos el láser durante el tiempo. Ahí está el láser colocándose, si a la luz opaca un poco esto, pero ya nos dimos cuenta, apagamos la luz del microscopio. Y ahí estamos. ¿No? Vamos a mirar, voy a robar unos minutitos, doctor Canco, para mostrar aquí caso clínico, esto, colocamos el azul de metileno, lo activamos, en este caso sónica, y luego colocamos el láser durante 3 minutos. De manera tenemos con un láser que tiene un costo muy económico y con un azul de metileno que es un colorante. Ahora, aquí estamos antes, después, con 6 meses, y lo más importante, miren el azul de metileno en la cavidad, que piensa uno, se va a colorear el diente, va a quedar azul. ¿Por qué? Porque es al 0,01%. ¿Qué es esto que está aquí? Cuando nosotros lo retiramos y lavamos con hipoclorito de sodio, observamos que no tenemos ninguna mancha. Irradiación activada por láser, esto ya es otro tema, ya es cuando estamos hablando. Y Pablo Betancourt, que nosotros hacíamos maestría, él hacía doctorado en láser. La activación del irrigante la vamos a conseguir básicamente con estos láseres de Herbio, ¿sí? Son los más indicados para hacerlo. Aquí vemos simplemente cómo colocamos la punta en ese vaso de Apen con agua, simplemente. Ustedes miran, esto sí realmente un tsunami de irrigación, ¿verdad? Cómo se activa el líquido. Si lo penetramos un poquito más, vemos cómo salta todo esto de irrigación. Eso vamos a trabajar a 3 de la longitud. Se activa, anteriormente teníamos la acción de LAI, que era Laser Activation, tendríamos PIPs y tendríamos SWEPs. Anteriormente, estas eran marcas registradas que solamente se utilizaban con el nervio jack. Sin embargo, personas que tienen interés en ultrasonidos de última generación, muy costosos como el láser, compraron esta patente y entonces ya no hay más puntos de pips, ya no existe. Sacaron su webs y también lo compraron. Entonces ya nos queda solamente trabajar online. Estos son los equipos. Este es de Herbiocromo y este es Jack. Este es un equipo nuevo que salió relativamente nuevo, ya salió hace un par de años, que es el mismo equipo de Herbiocromo, pero un poco más pequeño,
o supuestamente más económico, el gobierno requiere, pero igual es. Vemos la cortesía del doctor Arnabat y de Pablo Betancourt, cómo se activa el irrigante cuando nosotros simplemente colocamos la punta. Miren, esto es lo que nosotros colocamos. Y vemos cómo hay un efecto a 3000, cómo se activa el láser dentro de un sistema celular. Están los artículos en los cuales se muestra cómo se va produciendo y cómo va agrandándose esta burbuja. Estos son 700 fotos en un microsegundo, y tenemos cómo se va ampliando esta cavidad de vacío, cómo se amplía hasta que realmente implosiona. Tenemos un movimiento importante en el interior de un residual. Entonces, esto es la punta, la colocamos a 3 milímetros de la longitud de trabajo, marca, y con esto trabajamos y eliminamos el net layer, eliminamos supuestamente también en película y veces en este momento en la parte de negociar lo que más está. Obviamente hay que tener un equipo de estos que es bastante costoso. 75 milijulios, 20 hercios, 1.5, trabajamos 40% de agua, 60% de aire. Tenemos otro en el cual estamos mostrando lo mismo. Lo interesante acá es ver cómo tenemos una limpieza completa. Esto es antes de hacer la preparación y esto es después de hacer la preparación. Miren cómo todos estos espacios que habían acá, cómo fueron eliminados por el láser y cómo tenemos una limpieza completa. Esto es antes, esto es después. Si ustedes comparan esto con los estudios de Paquet, por ejemplo, en los cuales se muestra cómo después de que se hace la preparación, estos sismos se llenan de Sperley y de dentina. Acá. En el trauma también puede ser extraoral, en el trauma intraoral, ustedes cómo tenemos nosotros en estos casos una reparación realmente muy rápida. Primero, quitamos el dolor inmediatamente en esa sesión, y segundo, nosotros tenemos una reparación completa, rápido. Nosotros cuando hacemos este tipo de aplicación, nosotros vamos a tener una formación de epitelio en 8 horas. 8 horas tenemos. Estamos simplemente hablando ahí. En caso de trismos, 5 julios cuadrado, en este caso nacen 10, en el espesor del macetero, donde veíamos que estaba la bolita, donde estaba más contraído, ahí lo colocamos, inmediatamente pudimos realizar nuestra endodoncia, porque ya tuvimos. En cirugía oral, exodoncias, lo que les decía, tenemos reparación y formación de epitelio en 8 horas. Una fremiectomía, me voy a tomar otros 5 minutos, doctor, la cupid no me regañó. Entonces aquí tenemos el punto de mayor tensión donde iniciamos el corte. Este sitio, aquí está el vaso sanguíneo, hasta donde vamos a llevar el corte. Y miren cómo la lengua en este momento se doblaba, y luego vamos haciendo el corte sin anestesia, sin sangrado, no hay nada de sangrado, simplemente ustedes van viendo dónde están los puntos iniciales, aquí y acá, cómo se va resolviendo esto, cómo se va haciendo el corte sin mayor problema, los puntos iniciales de corte. Vamos a ver. Acá ya tenemos el inicio como estaba, luego al hacer el corte, se ve, y luego tenemos 24 horas. Hay que estar pendiente de que en estos bordes no nos quede tejido eh, duro. Perfilectomías, lo mismo, estos cortes, muy sencillo, el retiro y después la colocación de un láser de 650 para controlar. Primera fase quirúrgica implantológica con nervio cromo, 20 hercios, 40-60 de aguas y una punta de 600 micras para hacer todo el proceso. Aquí
para hacer la recuperación de los implantes. Entonces, yodo. Acá estamos colocando, después de los implantes, una fotobiomodulación para control de inflamación y dolor. En este caso, se está utilizando un láser de 810, que necesitamos hacerlo un poco más en profundidad dentro del hueso, ¿verdad? Tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis, utilizando terapia fotodinámica. Recuerdan, colocamos azul de metileno y luego control de inflamación, aceleramos procesos celulares, una mejor reparación, disminución de inflamación, reducción de dolor. Esto es lo que hacemos. En 3 meses tenemos nosotros una formación de hueso después de estas cirugías de molares inferiores. Acá tenemos la cirugía el día 0, 48 horas. Aquí tenemos 48 horas y ustedes miren ya miofibroblastos que actuaron, que soltaron esto. Ya podemos retirar estas suturas sin problema. No tenemos eh, una, una solución de continuidad, ya se ha formado el epitelio, lo cual hace que al tener nosotros un epitelio mucho más rápido sobre la zona, vamos a tener también una menor contaminación. Este es un trabajo del doctor Pierre Lievens, persona que más sabe de vasos linfáticos, antes de aplicar el láser, después de aplicar el láser, miren cómo se agranda, en este caso, la vena y cómo se agranda el linfático. Drenaje importante. Eh, Esto es en el caso de una cirugía donde haríamos la aplicación de esto 24 horas postoperatorias. Miren esta cicatrización, epitelio, ya sobre la zona, epitelio sobre la zona, todavía algo de inflamación, claro, pero no es una inflamación ahí. Todas estas cirugías celulares a las 48 horas, controles de 3 meses ya con formación de hueso. Y bueno, esto es todo lo que les traía por hoy. Me pasé unos 10 minutos, doctor Lacutil, me disculpa. Y si hay preguntas, como... Muchas gracias, doctor Donado. Excelente la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Tenemos varias preguntas por acá, doctor. Las voy a formular. La primera pregunta, Doc, buenos días. Tengo una paciente que sufre de distonía facial hace más de 10 años. La han tratado con toxina botulínica. Casi no puede abrir la boca. Le da mucho dolor al abrir. ¿Se puede tratar con el láser y cuál sería? Gracias. Claro, lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos todos estos procesos y los hacemos casi que miren, esto nosotros lo que hacemos cuando hacemos el control de las cirugías ortognáticas o de traumas es actuar en ese momento, inmediatamente después de la cirugía, inmediatamente apenas se pueda después del trauma colocar el láser, porque ahí vamos a tener un mejor efecto para el control de todos los procesos. Esto se podría hacer, pero los resultados no van a ser muy halagadores. Se tienen resultados, pero ya el protocolo de utilización es un protocolo un poco más complejo y sí podemos tener algo de ventaja, pero ya te digo, entre más tiempo haya pasado, ya después de 10 años, es muy difícil que nosotros realmente algo significativo en el. Punta. La siguiente pregunta nos preguntan por acá. Buenos días. Para desinfección con azul de metileno, ¿ese debe tener alguna concentración específica? Sí, ahí lo mencionaba, debe ser del 0,01%. Es sencillo. El azul de metileno es antibacterial per se. Recuerda que se utiliza en los acuarios para controlar protozoos, para controlar bacterias. Ese azul de metileno que tú consigues para los acuarios está al 10%. Pues una jeringa, sacas un centímetro y una jeringa de 10 centímetros, sacas 1 centímetro y le colocas 9 de agua. Luego a este, ya ahí está al 1%. Luego haces nuevamente lo mismo, 1 centímetro de este azul de metileno que tienes, le colocas 9 de agua y ya lo tienes al 0,1%. Luego lo vuelves a hacer y ya lo tienes al 0,0%. Es fácil.
hacer la dilución, no hay que hacer ni mandarlo a la farmacia rosa, ni a, a preparar, ¿cierto? Esto lo puedes hacer tú en tu casa, sin mayor. La siguiente pregunta, ¿el láser también sirve para quitar coronas? ¿Las daña? A ver, todo lo que sea metálico no nos va a funcionar con el láser. Pero si es una corona cerámica, sí te puede funcionar y en un momento determinado lo podría retirar. Esto que estaba hablando de del retiro de estas carillas eh, cerámicas que se tiene, puede ser aplicable a una corona. No es un proceso fácil. Personalmente, yo eso siempre se lo dejo a los expertos. Yo trabajo en endodoncia, pero es lo que yo veo que trabajan en la universidad y trabajan en las diferentes especialidades, ¿cierto? Entonces, en eso, el experto es el doctor Hernán, entonces el paciente lo manejo con él y él lo tiene, pero sí es posible. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué es operculectomía? ¿Qué? ¿Qué es? Sí, Ah, ¿qué ok. significa? Es cuando tú tienes esa tetica de carne que te queda encima del 8 o cuando el 8 no ha terminado de erupcionar y entonces retirar ese pedacito de encía y eso se llama Como un capuchón pericoronario. un Un capuchón capuchón. pericordial, tal cual. Listo. La siguiente pregunta, ¿sirve para lesiones periapicales en dientes con endodoncia y coronas para no tener que ser invasivos? No. A ver, el tema es decir, si nosotros tenemos una infección que nos ha producido una lesión periapical, lo que hay que eliminar es la infección. Ahí no hay magia. Si tienes una corona, tienes un núcleo y no quieres desensamblar la corona y el núcleo por cuestiones económicas, etcétera, vas a tener la opción de una cirugía. Pero el láser realmente no te va a eliminar bacterias a distancia, ni milagros, ni nada, no. Láser ayuda a desinfectar el conducto radicular con cualquiera de esos elementos. Puedes utilizar el azul de metileno con la terapia fotodinámica. Puedes utilizar el calor utilizándolo con un láser de 810-980, lo que decíamos, movimientos circulares, con calor para eliminar con calor las bacterias. O podemos utilizar ya láseres de Herbio para hacer una activación del líquido de irrigación. ¿Verdad? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, tú después de hacer un procedimiento endodóntico, siempre aplicamos un láser de 650-660 en 2 o 3 puntos si es un molar, en un punto si es un diente anterior, acá, para el control del dolor y la inflamación. Listo, doctor Donado, no veo más preguntas por acá en el chat. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos todos sus conocimientos. Bueno, por acá me hacen otra pregunta. ¿En ortodoncia sirve para estimular el movimiento dental mediante oposición y reabsorción? No, lo que hace realmente, bueno, es todo un tratado, ¿cierto?, acerca de qué es lo que funciona, pero básicamente sí. Nosotros tenemos una activación de las células que tenemos ahí, de las células plásticas. Entonces nosotros vamos a tener, al aplicar el láser, un aumento en la producción de ATPs por parte de la mitocondria, una estimulación de muchos de los genes que están en ese sitio. Vamos a tener también estímulo sobre los fibroblastos y sobre las células del músculo. Entonces, al tener una estimulación, todos los procesos que se hacían o que se hacen regularmente, se va a cortar el tiempo de acción. Va a ser exactamente el mismo tipo de movimiento, va a ser exactamente lo mismo, simplemente que vamos a cortar el tiempo. Se habla de entre 25 y 30% de menor tiempo al hacer esto, que se hace una vez al mes. Cuando cambias el arco, ese es el momento de hacerlo. Cuando estás colocando tu placa, porque si ya no colocamos brackets, si hacemos con placas, perfecto, antes de hacer el cambio de la placa, pum, 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 láser, láser, láser. ¿Eh? Pero es la activación del proceso. El proceso es exactamente el mismo, no hay ningún cambio en esto. Simplemente se activan las células y tenemos un acortamiento.
Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál es la razón por la cual el láser no provoca dolor? Upa, eso tocaría traer los artículos de la doctora Chow, pero sí, básicamente tiene varios mecanismos de acción. Uno de los últimos que se ha encontrado y que de pronto es el más efectivo es que se producen unas varicosidades en los axones. Entonces, eso impide la transmisión nerviosa. Pero también hay una acción eh, local que impide que haya una despolarización de la membrana, en fin. Hay como 4 o 5 mecanismos que son los que hacen que esto no, que no haya dolor. La siguiente pregunta que tenemos por acá, bueno, por acá nos dicen que excelente conferencia, lástima lo corta, tienen toda la razón, desafortunadamente no nos daba el espacio para extendernos más, pero seguimos en esta línea de conferencias acerca del láser más adelante con toda seguridad. Muchas gracias al doctor por su conferencia, excelente presentación, varios comentarios. Otra pregunta, ¿sirve para aftas orales y mucositos? Sí, sí, para eso es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Ustedes tienen, si el afta está en el pico de dolor, ustedes van a tener primero el control del dolor inmediato, inmediato. Apenas usted termina de aplicar el láser, el afta dejó de molestar. Y una reparación que va a tardar entre 24 y 48 horas, para un procedimiento que ustedes hacen en cirugía normal, ¿verdad? Una arterialización muy rápida del proceso. Entonces tenemos muchas, es uno de los puntos realmente los cuales se observa con mayor certeza el tratamiento con láser. Por acá me preguntan, ¿cuál es el láser que dice el doctor que no es tan costoso? Todos los láseres de diodo realmente, ¿verdad? O sea, tú tienes láseres de diodo que empiezan en 25, que arrancan en 2,5 millones, 2 millones, 3 millones, algo así, y luego van subiendo en la escala láseres que pueden estar en el orden de los 10, 15 pesos, y ahí va subiendo de 980 que ya están por encima de los 25 millones de pesos. Como todo, ¿no? Marcas, marketing, entre más ventas y más procesos tengan o le parezca al vendedor que el láser es más elegante porque vale más, en fin. Eso es muy relativo, pero tú puedes tener los láseres en este momento en el comercio muy interesantes con unos precios bastante accesibles. Ya no pienses en que vas a gastarte 150 o 200 millones de pesos. No. Puedes empezar con un láser de estos de luz visible muy buenos. El doctor Lacutir tiene uno que es espectacular, uno brasilero que es bastante económico también y que funciona. Sí, demasiado bueno, doctor Donado, demasiado bueno, con muchas aplicaciones. Bueno, les recuerdo, no tengo más preguntas por acá en este momento, solo agradecimientos para el doctor Donado por su excelente presentación. Muchas gracias. Por acá les quiero dejar un recorderi. Dentro de poco vamos a sacar una publicidad del Simposio Internacional, en el cual tendremos incluida una conferencia acerca del láser, 53º Simposio Internacional, Odontología General, Innovación y Práctica Clínica, que será el 29 y 30 de agosto. Será de manera presencial. Les recuerdo que nos acompañen, pues los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima presentación de cátedra abierta, la que será realizada el 17 de mayo a las 7 de la mañana, con el tema cáncer oral, pasado, presente y futuro, a cargo de la doctora Leonor Victoria González Pérez. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Al doctor Donado, muchas gracias por su presentación y los esperamos en nuestra próxima conferencia el próximo mes. Que tengan todos un excelente día. Una cosita antes, Orlando. Los que tengan alguna pregunta que no hayan, que la piensen después, pueden escribirme al correo electrónico que es ese que está ahí. Con mucho gusto les envío información, artículos, respuestas a las inquietudes que tengan. Muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor.